Bueno, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta ya 25ª edición de los Diálogos Ashoka, un espacio mensual de encuentro pensado para todas aquellas personas a las que nos interesa el emprendimiento social y estamos convencidas de que todas las personas pueden transformar el mundo. Son encuentros cortos pero intensos, donde personas de la comunidad Ashoka nos cuentan su trabajo, sus retos y su impacto. Me llamo Irene Milleiro y soy la directora de Ashoka para España y Portugal. Hoy tenemos una charla muy especial con motivo del mes de la salud y la intergeneracionalidad. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de un tema que nos toca a todas las personas, el envejecimiento saludable. Y para ello hemos invitado a uno de los nuevos emprendedores sociales de nuestra red, el doctor Josep Vergés, presidente de OAFI, la Fundación Internacional de Pacientes de Osteoartrosis, y a la doctora Vania Millán, experta en longevidad. Y antes de hablar con ellos, una cuestión logística. Tú también eres parte de este diálogo, así que por favor, mándanos tus preguntas para nuestros ponentes hoy en el apartado de preguntas y respuestas que vas a ver en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Voy a intentar incluir tantas como pueda en este espacio, en la segunda mitad de la conversación, pero sabemos que son 30 minutos y es poquito tiempo, pero os animo, por favor, a preguntar. Y bueno, vamos a empezar ya. Hola, Vania. Hola, Josep. Un placer estar con vosotros. Hola, Ambos Irene. estáis desde hace ya un tiempo también colaborando, ¿no? Un poco con el trabajo que Ashoka viene haciendo sobre nueva longevidad y hemos podido aprender muchísimo de vosotros. Y espero que los participantes y las participantes de hoy también puedan hacerlo. Así que quiero empezar este diálogo pidiéndoos que compartáis algunos datos, que nos ayuden a hacernos un poco una idea de la situación demográfica en España y de la situación un poco de la longevidad en España, ¿no? No sé quién quiere empezar. Vania, ¿te animas? O Josep, os voy a dejar a los dos que nos deis algunas pinceladas para que entendamos un poquito mejor esto. Con gusto, muchas gracias Irene por la introducción. Solo clarificar, mi apellido no es Millán, por ahora no soy modelo, que Vania Millán es la modelo española, Me he liado, pero Vania de la Fuente, perdón, 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 perdón. sé que Vania Millán es más conocido, o sea que entiendo la confusión. Pero quizás solo dar un par de datos, porque creo que muchas veces cuando hablamos de envejecimiento tendemos a hablar o a pensar en algo del futuro y no en algo del presente. Entonces, creo que es importante que consideremos que España en concreto, por ejemplo, y muchos otros países ya son países envejecidos, ¿no? En 2023, para que os hagáis una idea, las personas de 65 años o más representaban ya más del 20%, el 20,2% de la población total, ¿no? Entonces ya superaban por primera vez ese umbral del 20%. Pero es que además cada vez va a ser un país más envejecido. Para el 2050 se estima que el 50% de la población en España va a tener 50 años o más. Y de hecho, el grupo de población que está creciendo más rápidamente en España, el grupo etario que está creciendo más rápidamente, es el de las personas mayores de 80 años. Entonces, bueno, esto un poco para poner sobre la mesa que no es algo que tengamos que pensar de cara al futuro, que también es algo que también tenemos que pensar de cara al presente. Y el otro dato que quizá me gustaría destacar hoy, que también tiende a ser una idea falsa, ¿no? Que tiene mucha gente, es que el envejecimiento poblacional no está ocurriendo exclusivamente en países de ingresos altos. Es una realidad en todo el mundo, ¿no? La mayor parte de personas mayores a día de hoy ya viven en países de ingresos medianos y medianos bajos y para el 2050 el 80% de las personas mayores en todo el mundo vivirá en estos contextos, ¿no? Entonces, bueno, también pensad que estos son contextos donde en muchos casos no existe ni siquiera infraestructura, no existen políticas públicas dedicadas específicamente a la población mayor o al envejecimiento. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que creo que tenemos que pensar, ¿no? Porque si realmente queremos sacarle partido a la mayor longevidad, ¿no? Tenemos que invertir en este envejecimiento saludable y reducir las desigualdades que ya vemos hoy en día, tanto a nivel de la longevidad como en la buena salud, ¿no? La distribución de buena salud en la vejez. Entonces, bueno, unos pocos datos así para contextualizar. Gracias, Yo Vania. primero, Josep, por favor, sí. buenas tardes. Bueno, gracias Irene por invitarme. Muy contento de estar aquí y también además de compartir con la doctora de la Fuente, que es una excelente experta, ¿no? Bueno, lo ha comentado muy bien la doctora de la Fuente. España es un país que es de los más envejecidos de Europa, ¿eh? Y la tendencia, como comentaba en datos, es aumentar. Básicamente, primero porque, pues bueno, hemos tenido una buena sanidad pública, hemos tenido
una serie de situaciones que hacen que España, pues la gente viva muchos años. Yo siempre pongo el dato que España tenemos un registro de centenarios que renace, que participamos las Emergen, los médicos, perdón, la SEM y la UAFI, con más de 20.000 centenarios, ¿eh? O sea que estamos hablando de una cifra muy importante. Y además, España es un país muy bonito y la gente viene de toda Europa a jubilarse a España. Quiero decir que sin falta ir, pues o te vas a Cádiz, o te vas a Canarias, o a las Baleares, o a la Costa Brava, o a Málaga, y hay un montón de gente que viene, noruegos, suecos, alemanes, ingleses, que vienen a jubilarse aquí. Con lo cual, todo este tema, pues todavía va más. Por lo tanto, es decir, las cifras son tremendas, ¿no? Por lo tanto, este es un tema, como decías muy bien, de mucha actualidad. Gracias a los dos. Entonces, entendemos el contexto. Esto es un tema de ahora y que tenemos que abordar ya. Y Vania, me gustaría que ahora nos contases un poquito más sobre justo ese tema que estamos hablando hoy, envejecimiento saludable y algunos mitos y verdades en torno a ese envejecimiento saludable. Muchas gracias por esta pregunta, Irene. Creo que es muy importante que empecemos con el concepto que se impulsó desde la OMS en el año 2015, cuando yo todavía trabajaba allí, y que pese al tiempo transcurrido, ya van 10 años, ¿no? Todavía sí que sigue siendo en algunos contextos malentendido o malinterpretado. Entonces me parece importante empezar con a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento saludable. Para un público general, ¿no? Diría que es lo que nos permite ser y hacer lo que deseamos en esta segunda mitad de la vida, ¿no? Y si luego pasamos a un nivel un poco más técnico, cuando hablamos de envejecimiento saludable, hablamos del proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite ese bienestar en la vejez, ¿no? Es importante pensar que este concepto no se centra en la presencia o ausencia de una enfermedad o de varias enfermedades, sino en el funcionamiento y en el bienestar de la persona. Y esto es muy importante porque pensad que la presencia o ausencia de una enfermedad no dice nada sobre el impacto real que esa enfermedad está teniendo en una persona mayor. Por ejemplo, en algunas personas mayores es posible controlar la hipertensión arterial con medicamentos, mientras que en otras hacen falta múltiples tratamientos con efectos secundarios que pueden ser incluso considerables, ¿no? Entonces aquí tenemos dos personas mayores diferentes, ¿no? Con un impacto muy diferente en una y en otra de las condiciones de salud que presentan. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento saludable, hay dos aspectos clave que tenemos que considerar porque son los dos aspectos que influyen en esa capacidad funcional, que son la capacidad física y mental que podamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Y luego el entorno en el que vivimos. Y el entorno incluye todo lo que está fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Pues desde la casa donde vivimos hasta la comunidad, hasta el acceso a electricidad, ¿no? Que ayer nos vemos afectados por esto, hasta las instituciones y todo lo que es el entorno social, que puede incluir pues, los valores, ¿no? Que existen en la sociedad, que lamentablemente hoy en día son un poco negativos y edadistas hacia personas mayores. Y todos estos elementos del entorno pueden afectar a la salud de las personas. No sé si quizá con un ejemplo se entenderá un poco mejor, ¿no? Pues imaginaos a una persona mayor, Carmen, por ejemplo, una señora de 82 años que tiene artrosis en las rodillas, ¿no? Esta enfermedad pues, puede haberle reducido la movilidad, afectando pues, la capacidad para hacer pues, unas caminatas largas, incluso para subir escaleras, ¿no? También puede empezar a tener problemas pues, para hacer actividades cotidianas que disfruta, ir al supermercado, visitar amigos, etcétera. Sin embargo, si vive en un entorno que compense por estas limitaciones, pues por ejemplo, tener ascensor en su vivienda, que las aceras sean amplias, tener acceso a transporte público accesible y cercano a su hogar, un centro de salud donde tenga programas de ejercicio adaptado y un entorno social que la apoye, esta merma en su capacidad intrínseca no va a suponer también una merma en su capacidad funcional. Es decir, esta persona, Carmen, va a poder seguir haciendo aquellas cosas que valora, ¿no? Va a poder seguir participando en la vida social. Pero si no tiene acceso a este entorno, esta merma en su capacidad intrínseca sí que va a suponer también una merma en su capacidad funcional y va a afectar su autonomía, su participación social, etcétera. Y por tanto no va a poder continuar haciendo las cosas que valora, ¿no? en la vejez. Entonces, pues esto es lo que consideramos, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento saludable y las diferentes facetas que comporta. Y recalco una vez más la importancia del entorno, ¿no? Porque uno de los mitos que sí que existe acerca del envejecimiento saludable es que la herencia genética determina en grandísima medida el envejecimiento que vayamos a tener. Pero la realidad es que la herencia genética determina alrededor del 25% de la diversidad que vemos en la vejez.
El resto, o sea, el 75% restante, está afectado por la exposición que tenemos a nuestro entorno, ¿no? Tanto a los entornos físicos como sociales que mencionaba. Y estos entornos no son iguales en todas partes, ¿no? No son iguales incluso dentro de una misma ciudad, dependiendo de dónde vivimos, dependiendo del código postal que tenemos, ¿no? Esto puede influir significativamente en el acceso que tenemos, en el entorno que tenemos, en el acceso a espacio verde, en el acceso a transporte público accesible, etcétera, etcétera. De hecho, hubo un estudio, ¿no?, que reveló que las personas mayores que vivían en barrios menos favorecidos, esto se realizó en Estados Unidos, desarrollaban discapacidad aproximadamente 2 años antes que aquellas que vivían en zonas más acomodadas dentro de una misma ciudad, Ya. ¿no? Luego, a nivel de regiones, ¿no?, si nos vamos a un nivel más macro, ¿no?, he hablado de ciudad, pero si nos vamos a regiones, también vemos una diferencia muy grande en el número de años que podemos esperar a vivir de manera saludable a partir de los 65 años. Puede llegar a ser de 4 años si comparamos Europa y África, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiero decir aquí es que es fundamental, ¿no?, que una vez que entendamos lo que es el envejecimiento saludable, que entendamos que esto sí puede ser una realidad para todo el mundo, pero que para hacerla realidad realmente para todo el mundo necesitamos medidas concretas que también aborden estas desigualdades que comentaba. Y hablaremos ahora de las medidas. Gracias, Vania. Josep, tú estás trabajando también, ¿no?, mucho en el ámbito de la salud y conoces bien. Cuéntanos un poquito más, si quieres, ¿no?, cómo entra tu trabajo y el de OAFI, qué es lo que, aunque sean 2 minutitos, pero qué es lo que hacéis y Sí, en qué os centráis, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas que abordáis dentro del envejecimiento saludable? sí, sí, mira, nosotros dijéramos básicamente, bueno, nuestras enfermedades son de aparato locomotor, concretamente trabajamos mucho lo que es el tema de la artrosis, el tema de la osteoporosis y el tema de la sarcopenia, ¿no?, entre otras, ¿no? Cada más a más, por desgracia, son enfermedades que afectan más a la mujer, ¿eh? Son enfermedades, especialmente a la osteoporosis. La artrosis también, quizás menos, y la sarcopenia compartida, ¿no?, que afectan a la mujer. Entonces, nosotros somos una fundación de pacientes que empezamos básicamente para ayudar a este colectivo y además, además que son enfermedades que no han tenido glamour, ¿eh? Y no tienen glamour, o se tienen por desgracia, ¿eh? Lo digo así un poco para llamar la atención, ¿eh? Que son enfermedades, pues que bueno, que muchas veces todavía del envejecimiento, que no hay nada hacer, que cree que le llega la edad, son estos mitos. Entonces, básicamente, para responder en 2 minutos a tu pregunta, lo que hacemos es mucha obra social en la fundación, o sea, hacemos toda una serie de programas y después también hacemos clínica solidaria, congresos, programas educacionales, en la línea este que comentaba la doctora también, ¿no? O sea, ¿qué se ha de hacer, ¿no? ¿Cómo tengo que prevenir la artrosis o la osteoporosis o la sarcopenia? O si la tengo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Es decir, hemos de poner pautas y sobre todo, lo iremos comentando a lo largo del programa, que la gente sepa dónde tiene que acudir y que la gente que esté informando sea gente seria, capacitada y mediante siempre la evidencia científica, ¿no? O sea, decir, la opinión es opinión, pero lo importante es decir, oye, no, esto funciona así, ¿no? Y después trabajamos mucho la I más D. Para nosotros la I más D es muy importante. Y es una I más D que va desde, puede ser un tema de alimentos, como puede ser, por ejemplo, que antes comentaba la doctora de la Fuente, pues tenemos un programa específico que es el OAFI Space para que se adapten la vivienda a las personas, no la persona a la vivienda. Quiero decir, una cosa cuando tienes una casa cuando tienes 30 años y otra cosa cuando tienes 70 o 60. Quiero decir que esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es así de forma resumida, dijéramos, algunas de las cosas que hacemos en la fundación, ¿no? Pero básicamente diría obra social, programas educacionales y proyectos de I+D. Gracias, Josep. Así. Y quería, bueno, pues, ¿no? Quizá pasar un poco a hablar bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué soluciones hay, ¿no? Me gustaría, bueno, Vania, Josep, que 2 cosas creéis que serían necesarias para garantizar a todas las personas un envejecimiento saludable, ¿no? Bueno, ¿qué pediríais que sucediese, ¿no? Entiendo que al sistema que sea salud, gobierno, que sea, ¿qué 2 cosas creéis que son importantes para garantizar este envejecimiento de manera, como decías antes, Mania, ¿no?, equitativa también, ¿no?, para que todo el mundo pueda disfrutarlo, no solo algunas personas? ¿Quieres comentar Josep, entonces, tú? si quieres empezar, Sí. sí, ¿Sí? Bueno, sí. mira, yo diría que es muy importante el conocimiento. ¿Eh? Conocimiento, dijéramos que las personas, nos encontramos mucho en la osteoporosis, por ejemplo, que muchas mujeres no saben cómo hacer prevención, nadie les ha dicho nada, o sea, conocimiento
de tu cuerpo, conocimiento de las posibles enfermedades que puedas tener, que son lógicos también porque te vas haciendo mayor, y este conocimiento, tener acceso a este conocimiento, como os comentaba hace un momento, con información de calidad. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque estamos en una época también de fake news, que decir que ayer, por ejemplo, pues comentábamos la cantidad de noticias que se han puesto allí que no tienen, no. Conocimiento importante y acceso a este conocimiento, porque de qué me sirve a mí tener una guía X para dar todos los tópicos si realmente la gente no puede entrar. Y después para mí otro gran proyecto y otro gran programa, y ahí estamos, y ahí es donde los pacientes como AFI podemos, es la prevención. La prevención, o sea, prevenir es muy importante, ¿eh? Prevenir desde la infancia, diagnosticar a las personas bien a tiempo, ¿me entiendes? Lo que es una artrosis, lo que es una osteoporosis, lo que es una sarcopenia, y sobre todo el entorno, que comentaba también muy bien la doctora de la Fuente, un entorno saludable. Lo vemos claramente, lo ha comentado la doctora, en Barcelona se ha hecho este estudio. Depende de los barrios, hay barrios que la gente vive más años. Que eso no quiere decir que vivir más años sea vivir mejor, es otra historia. Porque lo que hemos de hacer, yo creo que es un tema muy importante, es que esta longevidad saludable, lo que tenemos que hacer es vivir más años, porque la alternativa es mala, ¿no? Que es no vivir, pero saludable, ¿no? Por lo tanto, para contestar, conocimiento y prevención de la enfermedad en un entorno saludable. Esto yo lo que pediría al Estado, y que tampoco el Estado va a hacer lo que pueda, pero hemos de ser nosotros, como personas, como sociedad, dijéramos, por decirlo de alguna forma, que tiene que hacer el cambio y ayudar al sistema sanitario. Esto como lo veo yo. Sí, y de ahí el conocimiento que no es buscar en Google, ¿no? No, Sino que ese conocimiento que dais las asociaciones de pacientes, yo creo que es exactamente. importantísimo, ¿no? Muy Como importante, sí. AFI, que seguro que hay para otro tipo de Sí, enfermedades, sí, pero las sí. asociaciones de pacientes como también una fuente importante de ese Claro, conocimiento, claro. ¿no? Sí, sí. Vania, cuéntanos. A ver, a nivel así más genérico, creo que un paso fundamental que se tiene que dar para que empiece a haber el tipo de inversiones que se necesitan para realmente conseguir este envejecimiento saludable para todos es que pasemos de ver gastos en personas mayores en envejecimiento como un coste y lo empecemos a ver como una inversión. Creo que todavía no estamos en ese momento en España y hasta que eso pase no vamos a ver el cambio crítico necesario, ¿no? Ni las inversiones que se necesitan realmente para sacar partido a esta mayor longevidad. Y luego en términos de áreas, voy a hacer una semitrampa, ¿no? Porque en realidad son cuatro áreas que son fundamentales, que también están definidas en la década del envejecimiento saludable de la ONU, que bueno, empezó en el año 2021 y acabará en el 2030. Las reduciré a dos, ¿no? Porque en realidad se pueden englobar de dos en dos, ¿no? La primera tiene que ver precisamente con todo lo que mencionaba antes de los entornos, ¿no? Tanto pues el entorno físico como el entorno social. Si empezamos con el entorno social, va a ser muy difícil que tengamos cambios si no acabamos con el edadismo, si no acabamos pues, con todos los estereotipos, prejuicios y discriminación que se dirigen tanto hacia otras personas como hacia nosotros mismos en función de la edad, ¿no? Esto es esencial para que podamos asegurar una vejez en la que podamos seguir haciendo lo que deseamos, ¿no? Que no nos denieguen un trabajo, un préstamo bancario, incluso acceso a servicios de salud, ¿no? Y que no se nos trate de manera diferente o como niños, ¿no? Y se nos impida tomar decisiones en esta etapa de la vida. Esto es imprescindible, incluso también para que se empiecen a desarrollar las políticas adecuadas, porque al final, si partimos de sesgos, va a ser muy difícil que estas políticas realmente respondan a las necesidades y a los deseos de la población mayor. También el entorno físico, ¿no? Mencionaba antes, no me voy a detener tanto en él, ¿no? El entorno físico, en cómo diseñamos nuestros barrios, cómo diseñamos nuestros hogares, cómo diseñamos los transportes, etcétera. Y luego las otras dos áreas que englobaré en una es cómo repensamos tanto el sistema de salud como el sistema de apoyo social, ¿no? Lamentablemente, los sistemas de salud que tenemos hoy en día se han diseñado para atender a necesidades agudas de salud y se han diseñado cada vez más, ¿no? Centrados en atención secundaria o terciaria, ¿no? Esto significa que no están diseñados para responder a condiciones más crónicas y más complejas, que son las que tendemos a ver en la segunda mitad de la vida. Y tampoco están tan bien diseñados, ¿no? Para dar una atención primaria y comunitaria. Entonces, para realmente poder responder a las necesidades que vemos en la segunda mitad de la vida, habría que repensarlos y hacer, ¿no? que ofrezcan esta atención integral y centrada en la persona mayor y que tenga este mayor hincapié en la atención primaria y comunitaria. Y que se integren muy bien con los recursos sociales, porque otra de las carencias que vemos en la mayor parte de países son cuidados también de larga duración
insuficientes, en muchos países ni siquiera inexistentes, ¿no? Entonces, bueno, requerirían inversiones en estas dos facetas, ¿no? Y para asegurar pues, una atención integrada que incluya tanto recursos de salud como sociales, para atender la diversidad de necesidades que tiene la población mayor, porque una de las cosas que también me gustaría destacar, que es otro bulo, ¿no? Se tiende a homogeneizar a la población mayor cuando en realidad es el grupo etario más diverso. Nos hacemos más y más diversos conforme vamos cumpliendo años. Entonces, la atención sociosanitaria tiene que adaptarse a esas necesidades diversas, pero también hay que repensar cómo estamos ofreciendo los servicios porque actualmente no están diseñados para la población que ven. Totalmente. Haciendo un poco de recapitulación, conocimiento, ¿no? Repensar el sistema de salud y de apoyo social para hacerlo más preventivo, más comunitario, más de lo agudo a lo crónico. Ver todo esto como una inversión, no como un gasto, y generar también otros cambios, ¿no? En el entorno también, en el entorno de narrativas culturales, ¿no? Y de cómo vemos Sí. la edad y el envejecimiento en nuestro país. Estupendo, pues como sabéis, bueno, pues en Ashoka creemos que las personas podemos ser agentes de cambio, ¿no? Os preguntaría por último, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, de nosotras, para impulsar ese envejecimiento saludable? Bueno, yo diría pues que, bueno, conocer cómo debemos envejecer saludablemente. En ese sentido, la palabra envejecimiento no quiere decir nada priorativo, que muchas veces parece que el envejecimiento es una cosa privativa, ¿no? Yo creo que poder envejecer es fantástico, ¿no? Y poder envejecer bien y disfrutar de tu vida. Por lo tanto, debemos saber envejecer saludablemente, tenemos que tener esta información, como te comentaba antes, ¿no? Que llegue, que se siga, que se apoye, que tiene que venir desde abajo, yo pienso, y que las autoridades sanitarias irán cambiando, ¿no? Entonces, y se irá haciendo, pues, todo este cambio, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora La Fuente, ¿no? Y diría más, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que vamos a ir viendo en los próximos años es que adaptar, dijéramos, las casas, ¿me entiendes?, a las personas, ¿no? Que esto todavía hay mucho camino a hacer, ¿eh? Y no me refiero a las entradas, dijéramos, de las casas, que esto sí que hay una legislación, sino en el interior. Porque el sistema sanitario, como comentaba bien la doctora La Fuente, es un sistema que no está pensado para la cronicidad. Por lo tanto, tendremos que pasar, dijéramos, a esta fase de tener las condiciones adecuadas. Incluso la gente que no tenga posibilidades económicas, poderla ayudar para que pueda hacer su vida en su casa, ¿no? Y después también me gustaría un tema muy importante que tenemos que explicar, ¿no? Es el tema que también has comentado, ¿no? El tema del edadismo, ¿no? Esto es un tema todavía que lo vimos en el COVID, que muchas veces pues, la gente mayor no pudo ser ingresada en hospitales porque tenía una edad. Esto me parece una barbaridad, ¿eh? Ahora lo podemos criticar, la situación fue la que fue, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, dijéramos, bueno, trabajar este tema bien, dijéramos que la gente mayor y los que nos vayamos haciendo mayores, pues somos personas igual que un recién nacido y tenemos los mismos derechos, ¿no? Y yo creo que aquí la sociedad tiene que hacer un cambio, ¿no? De respetar, ¿no? Y de actuar y de tener, ¿no? Y no por ser mayor, pues que seas, ya, en fin, ya no formas parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho trabajo a hacer, pero bueno, lo iremos haciendo, ¿no? Pero yo soy optimista, ¿eh? Pero lo digo de verdad, siempre soy optimista, pero también digo optimista, pero tenemos que ser las propias personas que cambie el sistema. Quiero decir, ya sé que es difícil y sé que a veces cuesta, pero ha de ser, nosotros lo hacemos desde la fundación, o sea, nuestro cambio viene desde abajo, con todo el colectivo científico, médico, sanitario, enfermería, psicólogos, es decir, todo el mundo, ¿no? Y la propia administración, pero tiene que ser desde abajo que cambie y los políticos seguirán según las necesidades que nosotros pautemos, ¿no? Y que digamos, ¿no? Yo esto como lo veo, no va a venir la solución desde arriba. La solución, para mí, y es lo que hacemos aquí en la Fundación, viene desde la necesidad del propio paciente, paciente en este caso, o las personas que quieren, dijéramos, conocer, que quieren empoderarse, que quieren estar bien, ¿me entiendes? Que se van a preocupar por su salud, que no van a esperar que el papá Estado ayude, que se ayuda, pues fantástico. Hemos tenido una sanidad pública muy buena en España, por lo tanto, y que continúe, ¿no? Lo que se pueda, pero no, yo no pienso que se pueda mantener, dijéramos,
toda esta cronicidad con lo que está viniendo, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos unas 300.000 fracturas osteoporóticas cada año. Por lo tanto, aquí tenemos que actuar en prevención, arreglar el cuarto de baño para que gente no se caiga. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, soy optimista, pero dijéramos, tendremos que trabajarlo como siempre, ¿no? Las sociedades siempre han ido cambiando gracias, dijéramos, a las personas. Por lo tanto, el cambio lo tiene que hacer cada persona. Y en ese, ¿no? Hablábamos hace poco, Josep, ¿no? Como en ese cambios en los entornos, en nuestras casas. Tú nos Sí, decías siempre, llegan demasiado tarde, ¿no? Porque a veces sí, nos da como cosa sí, preparar nuestra casa para cuando seamos sí, mayores y llega cuando ya nos hemos caído. sí, Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo importante de ciudadanos, empresas, ¿no? sí, sí, Un poco de unión entre sí, todos sí, para cómo preparamos y prevenimos, ¿no? Muchas de estas cosas que se pueden, como tú dices, prevenir esas y 300.000 tanto. roturas Fracturas osteoporóticas cada año. osteoporóticas. Vania. Sí, sí. ¿Tú qué le dices a las personas que nos están escuchando? ¿Cuáles son las cosas que ellos y ellas pueden hacer para garantizar un envejecimiento más saludable? Pues estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Josep Vergés. Creo que muchas veces no imaginamos ni siquiera nuestra propia vejez. Vivimos como si nunca fuéramos a ser mayores y a envejecer. Y pienso que pensar en cómo queremos vivir esa etapa es muy importante, tanto para planificarla, ¿no? Para hacer a lo mejor esas adaptaciones en el hogar por si acaso las necesitamos, que igual no, pero igual sí. Entonces, como no sabemos dónde vamos a estar, mejor prevenir, ¿no? Que luego sea demasiado tarde. También nos permitirá a lo mejor tener un mayor cuidado en nuestra salud física y mental, ¿no? En la medida en la que eso es posible, dependiendo, una vez más, aquí hablamos también de inequidades, entonces no todo está necesariamente solo de nuestra mano. Y también nos permitirá ver qué falta en nuestro entorno. Entonces, creo que nos va a permitir hacer este esfuerzo de imaginación, ¿no? De nosotros en nuestro futuro, pues exigir las políticas públicas que necesitamos realmente para poder tener una vejez digna y que hoy en día, pues en algunos casos no están ahí, ¿no? Entonces creo que todo esto es importante, pues para también ser más consciente de lo que realmente valoramos y luego hacer esa planificación. En segundo lugar, y volviendo al tema del edadismo, cada uno de nosotros también puede hacer un esfuerzo para romper con los estereotipos negativos que actualmente hay acerca del envejecimiento de las personas mayores. Muchos de nosotros, al final, pues sin darnos cuenta, ¿no? Hemos interiorizado la idea de que envejecer pues, es sinónimo de deterioro, de dependencia, pérdida, incapacidad, etcétera. Y este tipo de creencias no solo es injusto bueno, y poco ajustado realmente luego a la realidad que vemos, sino que además, y esto muchas personas no lo saben, tienen consecuencias reales y muy serias en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y esto lo reflejo en el libro que publiqué el año pasado, que se llama La trampa de la edad. Y os voy a dar un ejemplo ahora muy concreto, ¿no? Se realizó un estudio en Estados Unidos que encontró que las personas que tenían percepciones negativas acerca del envejecimiento vivían de promedio 7,5 años menos que aquellas que tenían actitudes positivas hacia el envejecimiento. Es decir, que tener estos estereotipos negativos está literalmente jugando en contra de tu propio futuro. Entonces, incluso a nivel egoísta, ¿no? Deberías de plantearte qué estereotipos tienes acerca de la vejez y el proceso de envejecimiento. Cambiar esta mirada al final, pues es una apuesta, ¿no? Para ese futuro más inclusivo y ese futuro para vivir más y mejor, ¿no? Y luego, por último, no quería dejar de lado la importancia de invertir en las relaciones sociales, sobre todo si son intergeneracionales. Vivimos en un momento en el que cada vez salen más estudios acerca del impacto de la soledad no deseada, que en España es un grave problema tanto en gente joven como en gente mayor, y un problema y un riesgo de salud incluso similar, con un efecto similar al tabaquismo o la obesidad. Entonces, es algo en lo que realmente podemos invertir. Podemos invertir en estrechar lazos incluso dentro de nuestra comunidad, en nuestro barrio, dar apoyo a personas mayores, crear nuevos lazos sin pensar en que estos tienen que tener un límite de edad, es decir, que solo podemos tener relaciones con gente de nuestra propia edad, ¿no? Que lamentablemente es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Entonces, pues sí que animaría que cada una de las personas que están aquí o que nos escucharán más adelante, pues intente establecer, ¿no? Estas relaciones de amistad con personas de todas las edades. Espacios, sí, sí, espacios y relaciones más intergeneracionales. Gracias. Gracias, gracias a todas y a todos por conectaros y participar. Gracias, Josep, gracias, Vania, interesantísimo. Recordad que podéis volver a ver este y cualquiera de los diálogos anteriores en nuestro canal de YouTube, @ShokaSpain. Cada mes anunciaremos en nuestras redes sociales el próximo diálogo. No olvidéis que podéis dejarnos un mensaje también en redes con aquellos temas que os gustaría, bueno, que os llama la atención o sobre los que os gustaría saber más, así como preguntas para las personas que hemos entrevistado. Nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias.